Bueno, vamos a grabar aquí un vídeo rapidito. Estamos en el Parque Nacional de Tenerife. No, es broma. Estamos en mi tendedero. Os hago un breve tour. Tenemos una caldera para el agua caliente. Esto es el carrito de la compra. Aquí guardamos el cartón que vamos a tirar para reciclar. Estos son bolsas, muchas bolsas. Y sí, el tendedero. Esto es lo que os quiero enseñar hoy. Esto es un jersey. Parece que voy a hacer un truco de magia, pero no. Este jersey me queda pequeño. Se ha encogido. Mirad. ¡Tachán! Me queda pequeño porque se me ha encogido. Y estoy triste. Necesitamos solucionarlo. Vamos allá. Para esta receta necesitáis un jersey que se os haya encogido, como este. Puede ser de cualquier color. Y necesitáis un barreño. Esto es un barreño. Si tenéis dos barreños, mejor que mejor, pero a mí con uno me vale. Y vais a llenar el barreño con agua. Yo tengo aquí una pila muy conveniente, una pila, y pues voy a llenar el barreño con agua templada, ni muy fría ni muy caliente. Pequeño aviso, el agua pesa. A continuación queréis poner el barreño en una superficie como he hecho yo ahora mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser coger suavizante. No sé cuál es el suavizante. ¿Cuál es el suavizante? ¿Norit? ¿Norit? No, espera, Flor. ¿Flor? Flor es el suavizante. Es que no lo pone, no pone aquí suavizante. No podían ponerlo facilito. Ponemos suavizante o champú de bebé o cosas de esas, pero yo no soy un bebé, así que no tengo champú de bebé. Suavizante de la lavadora en nuestro barreño. Así. ¿Vale? Parece una poción mágica. Una vez bien mezclado, cogemos nuestro jersey y lo metemos en el agua, pero cuando lo metemos no hay que empujarlo, ¿vale? Lo que hay que hacer es dejar que se hunda solo. Lo ponemos así y dejamos que se hunda solo. No lo empujéis, dejad que el jersey absorba el agua. Muy bien, cuando ya te hayas aburrido de esperar y se te haya olvidado que estabas arreglando tu jersey, es entonces cuando ya podéis sacar el jersey porque ya se ha hundido por su cuenta, como aquí. Lo voy a sacar. No hay que escurrirlo. Lo voy a dejar aquí. Ahí. Y voy a dejar también todo el agua. Ahí. Y lo voy a llenar otra vez con agua limpia sin suavizante. Cogemos el jersey otra vez y pues hacemos así para quitarle el jabón. Lo aclaramos. Aclaramos el jersey del jabón. Si veis, toda la espumita es del jabón, del suavizante que hemos aclarado, y el jersey está listo para sacarlo.
Y para el siguiente paso necesitáis una toalla. Podéis elegirla de cualquier color. Esta es una buena toalla de el ajuar de mi madre. Hablando de mi madre, por aquí viene. Hola. En realidad no sé si es del ajuar de mi madre o no, pero lo parece, porque tiene unas pintas de vieja. Noticias de última hora. Tras mencionar una frase sujeta a la libre interpretación en la que mencionaba las palabras madre y vieja, una seguida de la otra, Laura se encuentra actualmente en estado grave en el hospital tras recibir un chancletazo mortal. Les enseñamos un vídeo de los acontecimientos. En realidad no sé si es del ajuar de mi madre o no, pero lo parece, porque tiene unas pintas de vieja. ¡Tú no! ¡La toalla! En fin, que necesitáis una toalla, da igual lo grande que sea. La ponéis en una superficie plana, ¿vale? Y cogemos el jersey y lo ponemos aquí. Lo enrollamos así. Un rollito de primavera de toalla y jersey. Y estrujamos para sacarle un poco el agua, porque está empapado. Y lo que hay que hacer ahora es literalmente estirarlo. Estira pues por donde quieras agrandar el jersey. Cogemos nuestra superficie plana y estiramos. Si necesitáis herramientas extra, también las podéis usar. 50. Un poco más. A ver, estirado está. Este es un método muy útil si tienes hijos y se les está quedando la ropa chica, pequeña, pero no les quieres comprar ropa porque van a crecer más. Entonces, no sé, se las tiras y ya está. Bueno, yo creo que esto más o menos está, ¿no? Más o menos nos lo probamos, así empapado. Venga. Ahora está así. ¿Veis? ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Pa! Ah, ¿que por qué se llama esto el tendedero? Pues porque aquí tendemos la ropa. Cuidado de que no se os caiga la ropa abajo, ¿va? Que eso sería un problema. Si tenéis un tendedero, tenéis que tener cuidado. Noticias de última hora. Tras mencionar... Noticias de última hora. Tras formular una frase Tras mencionar una frase libre. Noticia... Sujeta a la libre interpretación. Tras mencionar una frase sujeta a la libre interpretación, Laura se encuentra actualmente en estado grave en el hospital y